Hola, ¿qué tal amigos de Lodix? Sean bienvenidos a esta sesión de inteligencia artificial en México. Y bueno, tenemos a una invitada muy especial, alguien que combina de forma muy importante la parte de política, la parte de organización, de estructura. Hoy por hoy se requiere mucho tener este tema unido y creo que un buen pegamento en ese sentido, alguien que une es Sisi, quien se mantiene activa y forma parte de este proyecto que se llama ANIA, que nos platicaban hace ratito respecto al mismo. Entonces, sí, sí, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Para quienes no te conozcan, me encantaría que nos platicaras quién es Sisi de la Peña y un poquito, si quieres, no nos comemos qué es ANIA, porque evidentemente va a ser una de las preguntas que te vamos a hacer, pero que nos cuentes quién es Sisi de la Peña. Perfecto, claro que sí. Bueno, yo soy, es un caso chistoso de cómo las tecnologías han ido desarrollando. Yo soy ingeniero civil, estudié una maestría en el Reino Unido en planeación de transporte y bueno, los primeros 16 años, 15 años de mi carrera fueron dedicados en el transporte. Fue hasta que yo me reubiqué en México que me introduje, me reinventé y me metí al sector digital y esto es un poco como lo destaco justo para que veamos cómo la transformación digital ha tenido el requerimiento de profesionales en el sector en distintos componentes y el sector de política pública y regulación para el sector digital. Cuando yo me involucré en este sector, pues era casi inexistente. Entonces, mi involucramiento en el sector fue por learning, por experiencia profesional en el día a día. Yo, después de haber estado 9 años en el Reino Unido y 3 en Estados Unidos en el sector de transporte, me reubiqué en México y me incorporé a la Estrategia Digital Nacional en la administración pasada. Llevé la agenda internacional, entonces ahí tuve oportunidad de ver cuáles eran estas agendas digitales yo representaba a México con la agenda digital, donde México era muy activo en esos momentos. Latinoamérica y sobre todo México en la administración pasada había atravesado un proceso de transformación, muchas reformas, ¿no? Cuando inició la administración, una de las reformas, entre otras, una de las reformas que se implementaron fue la reforma en telecomunicaciones, desde mi punto de vista muy acertada. Yo no sé si ustedes lo experimentaron o no, pero mi tarifa, mi recibo de telefonía celular pasó de 1,400 pesos a 700 pesos. Entonces, con la implementación de la reforma, y eso quiere decir que es una reforma que tuvo beneficios y que fue una de las más acertadas. Entonces, México estaba inmiscuido, así era, todo era telecomunicaciones, y desde el programa de estrategia digital nacional, si bien se había creado el IFT, se abrió el mercado a la competencia, nuestras tarifas bajaron. La idea con el programa de estrategia digital nacional era ver qué se iba a hacer con esa infraestructura. Eh, bueno, se crea este programa, yo me involucro en la agenda internacional y además en los temas de economía digital. Dentro de la estrategia, ahí es que yo tuve mucha oportunidad de aprender política pública y discusiones en el ámbito de la regulación y la política pública para Internet. Si recuerdan también, obviamente, una de las cosas que me gustó muchísimo fue que en la administración pasada se renueva o se renegocia el NAFTA, ahora USMCA o TEMEC, y una de las bellezas de ese tratado es que el NAFTA no incluía un capítulo de comercio digital, cosa que el capítulo TEMEC, USMCA, sí lo incluía. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la renegociación del NAFTA, no solamente por lo que implicaba, porque un área comercial muy exitosa y que la renegociaran, o sea, era como, déjalo así, sino también era el primer tratado comercial que incluía un capítulo de comercio digital, pero eso lo vamos también a hablar más adelante. Pero bueno, estuve en la Estrategia Digital Nacional. Después, acabando el sexenio, abrí las operaciones de la Asociación Latinoamericana de Internet para México y Centroamérica y dirigí las operaciones de comercio digital para la región de Latinoamérica en la asociación. Esta asociación agrupa a las principales plataformas digitales, Facebook, Google, bueno, Meta, Google, Twitter,
Airbnb, TikTok, Mercado Libre, y lo que era más bien esa asociación nace es ser la voz de la industria, sobre todo en materia de regulación y advocacy en política pública de Internet. Mucho habiendo llevado la negociación, yo técnicamente lideré mucho de la negociación técnica del capítulo de comercio digital del TEMEC. La idea era ahora pues que se implementara, ¿no? Pero desde el sector privado, o sea, con esta iniciativa, con esta visión desde el sector privado. Y bueno, después ya vienen nuevos rumbos, ya era hora de moverse, ya después de 4 años era hora de ver, de mirar qué vienen con las nuevas tecnologías, y decido darle, pues empezar a explorar estas nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial. Dejo a LAI, empiezo a trabajar con Impact Plus, que es el brazo, la rama de impacto social de Polygon, una de las blockchain más grandes en el mundo, sobre todo para ver cuáles son las aplicaciones de blockchain e impacto social. En impacto social, blockchain siempre está asociado con lo que es cripto y monedas digitales, pero tiene un uso mucho más allá de. Y después esto me lleva a apoyar a la senadora Alejandra Lagunes en diseñar y conceptualizar a la ANIA, Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial, que si quieres pasamos a las siguientes preguntas, pero eso ha sido un poco mi desarrollo profesional. Lo que les comentaba al principio es que yo caí en el sector digital pues como por casualidad, justamente en el área de política pública y regulación. Hace 7 años, 6 años, no había profesionales capacitados desde la academia, desde un aula académica, no había profesionales capacitados para desarrollar, porque todo esto estaba meramente en desarrollo, y yo fui de esos profesionales que en el día a día fueron haciendo esta carrera. Ahora ya hay hasta maestrías y demás, pero no estoy hablando de hace 20 años, hace 7 años, esto no existía. Y yo soy pues como que de esas primeras generaciones que además lo vivieron en el día a día, en la negociación de un tratado, en la implementación de una estrategia a nivel país, y después desde el punto de vista a nivel regional, desde el sector privado. Así es que muy contenta con a dónde me ha llevado la vida, la verdad. Maestra, Muy bien. muchísimas gracias. En definitiva, estamos ante una de las voces más importantes del sector público en temas digitales al día de hoy. Y bueno, platícanos un poquito, ahora sí entrando en materia, ¿qué es este proyecto ANIA? Ania. Ania es un proyecto, es una semilla. En este momento yo lo visualizo como una semilla, pero muy importante, que además nos debe cuidar, una semilla en la que todos, nos pertenece a todos y todos debemos cuidarla. La Alianza Nacional de Inteligencia Artificial nace dentro del marco del acuerdo bicameral de las comisiones de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. No sé si ustedes recuerdan, aproximadamente hace un año, cuando se viene la propuesta de reformar la Ley de Ciencia y Tecnología de México, pues como que hay mucho interés por la academia, el sector privado, justamente para ver qué componentes se iban pues, a mejorar o a cambiar, y se hacen mesas o parlamentos, o sea, mesas de debate. No les hago el cuento largo, saben ustedes, sobre todo abogados, saben en qué acabó esa ley. Pero lo que sí quedó fue al menos estos conversatorios o estos acuerdos o esta sinergia de trabajo entre las comisiones de ciencia y tecnología, entre las presidencias de la Comisión de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras. Y eso es bueno. De ahí entonces es que la senadora Alejandra Lagunes, como les comentó en la mañana, ella habiendo sido pues la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional en la administración pasada y de estar involucrada mucho en los temas de tecnología, hace una serie de foros y se va identificando la necesidad de hablar de la inteligencia artificial, y lanza pues es ahí donde se conceptualiza la ANIA. La ANIA es este espacio de diálogo multisectorial en el marco de las dos cámaras, que a mí me parece muy enriquecedor por dos cosas. Creo que el valor de la ANIA consiste en que, en primer lugar, a-
a diferencia de la administración pasada, como yo lo mencioné antes, donde se hizo una reforma en telecomunicaciones, se abrió a la competencia del mercado de telecomunicaciones y el sector digital, pues como que arrancó, México era, pues no estoy diciendo que todo se hizo muy bien o excelente, pero se avanzaron, o se trató de avanzar en el ámbito digital. Y las visiones de la administración que sigue se enfocaron un tanto más al despliegue de infraestructura, al despliegue más bien pues de Internet para Todos, que es el programa oficial, y un poco no tanto visto desde la mirada regulatoria del regulador IFETEL, sino más bien desde el gobierno, ¿no? Un poco como llevar este programa, cambia la visión. Entonces, al enfocar toda esta visión al despliegue de infraestructura, un poco lo que los actores involucrados están muy ansiosos de tener esta interlocución con un espacio de gobierno, con un agente gubernamental que escuchara todas estas inquietudes, como hemos visto, el desarrollo de la tecnología, sobre todo en el sector privado, va a pasos acelerados en comparación con lo que la normativa o la regulación o el diálogo que se llevan dentro del gobierno. Y este espacio ANIA, creo que el valor agregado justo es eso, que consolida o que tiene la oportunidad de ser un interlocutor entre los diferentes actores, academia, sociedad civil, industria privada, inclusive organismos internacionales, y un ente de gobierno. Si bien no es no es el gobierno federal en su totalidad, lo digo en su totalidad porque como parte de la ANIA están organismos autónomos colaborando, así es que sí están relativamente participando, pero sí es con un ente de gobierno que se llama el Congreso, y que a mí la belleza de la ANIA también radica en que esto se convierte en una forma de parlamento abierto para el desarrollo y el debate de qué debemos hacer en una agenda digital para las nuevas tecnologías en México. Sé que la agenda de despliegue de infraestructura, la agenda digital de la Web 2, como se hizo en la administración pasada, son importantes, pero considerar una agenda digital en materia de Web 3, inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas, también, pues ya estamos ahí y debemos empezar a incorporar ese componente. Así es que eso es la ANIA, es una especie de parlamento abierto que es una semilla, está empezando, estamos buscando la colaboración de tantos actores como sea posible, porque entre más exista colaboración y participación, más robusta se va a hacer. Y la idea, bueno, pues es que esto permanezca como un espacio de parlamento abierto, también un poco como para poner a lo mejor las bases de lo que pueden ser, de dónde partir de estos debates consensuados, de dónde partir en materia para hacer una agenda digital o para poner iniciativas. La senadora Lagunes lo decía en la mañana, hay muchas veces los legisladores no tienen por qué ser expertos en tecnología, pero pues muchas veces los legisladores proponen iniciativas de ley en base a experiencias y no tanto en base a evidencia o conocimiento técnico o experiencia técnica. Entonces, voy a decir una tontería probablemente, pero si algún paquete de algún marketplace llegó en mal estado, pues quieren regular el comercio electrónico, ¿no? Iniciativa de ley para el comercio electrónico. Si en una red social hubo un comentario desafortunado o que no les gustó, iniciativa de ley para la moderación de contenidos, ¿no? Cuando no, el debate debe ir mucho más allá, con voces consensuadas desde varias aristas. Así es que yo por eso veo que ANIA es una semilla en este momento, pero con la participación de todos podemos hacer un mecanismo de participación y de desarrollo de agenda digital para todos en el país. Maestra, la siguiente pregunta la vinculo con una sensación generalizada, no puedo hablar por todos, pero creo que un poquito sí, de un sexenio que se ha pintado solo por no ser muy tecnológico, muy vanguardista, ni muy pro tecnología, todo lo contrario. Y si bien es cierto, tenemos la publicación de algunas leyes importantes que tienen que ver con esto, más bien se ve orientado o empujado por compromisos
transnacionales que han hecho que estemos ahí, ¿no? Pero un poco la pregunta es, pues bueno, México ha estado trabajando en proyectos de inteligencia artificial, y también vemos que los propios precandidatos están, y particularmente uno en específico, habla acerca de un programa de seguridad que incluye la palabra inteligencia artificial. Y parecerá que inteligencia artificial se vuelve una solución para todo lo que puede llegar a ser un mal, ¿no? Eh, ¿Cómo concibes la incorporación de estas tecnologías dentro de nuestro sistema gubernamental y nuestra estructura de gobierno? No pretendo pensar que va a ser los próximos 12 o 18 meses, pero a lo mejor un poquito después de ello. Sí, no, tienes toda la razón y creo que estamos en un proceso, yo no lo quiero justificar, no quiero decir que es normal, pero sí son estos procesos de aprendizaje y de entendimiento y de implementar o de incorporar componentes tecnológicos a las actividades de reguladores políticos, ¿no? Un poco lo que tú comentabas. Y voy a hablar de ese caso. Yo no quiero pensar, o sea, yo quiero pensar que las propuestas en materia de seguridad basadas en tecnologías emergentes son con buenas intenciones, pero todavía nos falta mucho por entender y por conocer y sobre todo por debatir a nivel nacional hacia dónde queremos ir como sociedad. A mí ese plan me parece más como un plan de equipamiento de infraestructura tecnológica, más que un plan de atender los problemas de seguridad desde la raíz. Creo que no, la tecnología, no, bien lo decían muchos de los ponentes que han estado ya participando durante esta mañana, la tecnología, la misma senadora lo señalaba, no es ni buena ni mala, es cómo la utilices. Y justamente por eso la tecnología en este momento, la inteligencia artificial, no nos va a reemplazar, porque nosotros vamos a identificar cómo, cuándo y dónde la utilizamos. No le debemos dejar toda la responsabilidad, porque obviamente pues es tecnología, nosotros no podemos dejarle un sistema de seguridad total de una nación a los temas tecnológicos, pero sí son herramientas que nos van a poder ayudar. Entonces, desde ese punto de vista, Ricardo, esa es mi visión. La tecnología es una herramienta, no nos va a suplantar, no podemos, todavía no, pero sí nos va a ayudar a eficientizar y hacer, alcanzar o a alcanzar logros o objetivos más ambiciosos a medida que nosotros la vayamos entendiendo e incorporando en nuestro día a día. Ese es con relación a la pregunta que tú me dices, todavía nos falta, sí, justamente porque son tecnologías que no la mayoría de las personas entienden y que al final de cuentas tampoco están en un constante proceso de desarrollo. Debemos debatirlas considerando todos los aristas o todos los aspectos, y por eso es que debe tenerse mucho cuidado en cómo se aplica, sobre todo cuando hablamos de esa magnitud, en aplicaciones desde esa magnitud. Pero te quiero poner otros ejemplos en donde a lo mejor en el gobierno de México sí se ha utilizado inteligencia artificial con fines de impacto social. Yo aquí quiero destacar sobre todo el gobierno de Jalisco, que sin, a menos de que que alguien pueda decirme que estoy en lo contrario, pero es el primer gobierno subnacional que tiene un área, una dirección de inteligencia artificial. Desde este punto, en este momento no tengo referencia de que exista alguna otra. Hay otros gobiernos que están en ese proceso de ir incorporando o incorporando oficinas o áreas de análisis de tecnologías emergentes, pero Jalisco, bueno, que yo conozco, es la primera. Y el gobierno de Jalisco lo que hizo es, en colaboración con el Banco Interamericano y el Tecnológico de Monterrey y otros actores, hicieron un proyecto piloto para la prevención de rinopatía diabética en el estado de Jalisco.
Em, es un proyecto piloto, y lo que se iniciaba es un modelo con 356 imágenes del proyecto que se desarrolló un modelo de inteligencia artificial para poder clasificar más de, no sé, creo que se hizo una muestra de más de 1,000 pacientes sanos, y hacer este modelo de inteligencia artificial identificar con un porcentaje 90% de exactitud cuáles o cómo se podía detectar aquellos que tenían rinopatía diabética. No, yo no participé en el proyecto, no lo conozco a detalle, probablemente no esté dando el desarrollo del proyecto de lo más técnicamente de lo más avanzado, pero lo que sí puedo decir es que ahí hay ya un primer ejemplo de cómo el uso de tecnologías emergentes desde un gobierno subnacional puede tener un impacto social de manera significativa y ahorrar sobre todo el componente de salud, ¿no? En donde realmente temas de salud son, donde hay mucho costo, no costo, sino gastos de gastos de salud que en manera preventiva pueden ahorrar muchísimos más en el mediano y corto plazo, ¿no? Un poco como para dar algunas, algunas cifras. La atención sanitaria, les decía, es uno de los sectores más dinámicos y desafiantes en México y en la región de Latinoamérica. Y la rinopatía diabética enfrenta tres principales problemas. Una alta prevalencia de diabetes, según lo informa la OMS, y en México ronda en el 2016, en las cifras del 2016, entre el 10-11%. Hay pocos oftalmólogos. En México se reportan 43 por cada millón de habitantes aproximadamente, a diferencia de países como en España, donde hay 105 por cada millón de habitantes. 103 en Argentina y 67 en Brasil. Y además de la falta de servicios de atención oftalmológica, en atención primaria de la salud. Y componentes de este tipo es donde tecnologías emergentes utilizadas en el gobierno pueden tener impacto social de manera significativa y ahorros en materia económica también significativos. Gracias, maestra. Maestra, y hablando del ecosistema digital, ¿qué acciones o mecanismos consideras que se deberían implementar para que esto tenga mucho más poder en el desarrollo de la agenda del país? ¿Y qué pasaría si esto no sucede, si no se toman las acciones adecuadas? Sí, esto es interesante. Justamente lo mencionaba Ale en la mañana. A ver, y lo que yo mencioné acerca de Ania. Ania en este momento es una semilla, pero desde mi punto de vista es una herramienta en la que todos podemos participar o involucrarnos para poner un poco de exigencia o ser más críticos u opinar o participar en el desarrollo de esta agenda y no dejar las agendas digitales a los gobernantes o a los regímenes o a la línea de trabajo, línea ideológica de los regímenes que cambien, porque por lo general las administraciones al cambiar no siempre hacen una continuación de la política pública, y una política pública de 6 años pues ya vemos que es ineficiente. Un poco lo que decía Ale, no sé si ella lo comentó al principio, pero ella, al ser coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, cuando ella entró al gobierno, bueno, ella dice, de las mesas de trabajo de la ANIA, que es este mecanismo en el que yo hablo como un mecanismo de participación ciudadana, van a salir una serie de recomendaciones de política pública ya consensuadas, que se van a entregar a la siguiente administración. Podrá hacerles o no caso, pero pues ya hay un trabajo enorme de mucha gente, deberían tomarse en cuenta. Oye, sí, sí. Y yo te tengo una pregunta. Ania, digo, entiendo la finalidad que tiene la organización o el organismo, pero está, digamos que es la única fuente por la cual va a pasar el proceso legislativo o el potencial proceso legislativo de incorporación de un cuerpo normativo que rija inteligencia artificial, o es uno de varios. Es decir,
Me queda claro que es un esfuerzo que está haciendo y es muy loable de parte de un equipo en específico, pero es el único. Hay otros, ¿cómo confluyen las voces? Y mira, no, eso más bien creo que depende de nosotros. Al nacer esta iniciativa en el marco de un acuerdo bicameral, estamos trayendo, llamando la atención de las dos cámaras, al menos las presidencias de las dos cámaras, y los legisladores pues, que participen de ella. Al final de cuentas, ustedes son abogados y saben más cómo está el proceso de aprobación de leyes y demás, pero pues una iniciativa va a tener que pasar por las comisiones referentes, ¿no? En este caso de ciencia y tecnología, si es que toca. Pero ANE en este momento es una semilla. Yo lo que creo y lo que creería que debería suceder es que esta se fortalezca y permanezca en el Congreso, justamente para que se le vaya dando forma. En este momento no sabemos, no hay una institucionalidad en el Congreso de cómo va a ser. Es solamente un mecanismo de diálogo abierto en este momento. Creo que de todos nosotros dependerá la fortaleza o no que queramos darle a este mecanismo y qué tanto lo querramos aprovechar o no. No sé si eso responde a tu pregunta, Ricardo. Creo que esto Sí, más bien... no, no, y me da mucha atención porque lo habíamos platicado dentro de la preparación de esta plática, que bueno, legislar o regular también tiene un contexto internacional. Somos socios de Estados Unidos, quien es el puntero en esta carrera de inteligencia artificial, y ni propiamente Estados Unidos está sabiendo cómo hacerlo. Vimos hace unas semanas que la Casa Blanca se reunía con no sé si son las 8 organizaciones más importantes de desarrollo de inteligencia artificial, entre ellas Meta, Microsoft, evidentemente de la mano ChatGPT, Salesforce, etc., ¿no? Y de pronto ponen como un consenso de decir, bueno, pues nos vamos a portar bien, nos vamos a autorregular, porque incluso Estados Unidos no lo está pudiendo, no es que no pueda, pero todavía digamos que está cauteloso respecto a esto. Eh, ¿Qué tenemos que considerar respecto del Tratado de Libre Comercio actual y qué tanto consideras que es prudente tomar una delantera que nos pueda poner en una mala posición por regular o sobreregular una tecnología que evidentemente requiere a lo mejor un poco de tiempo para ver para dónde va, ¿no? Sí, no, yo coincido contigo y coincido con muchas de las voces que están ahorita en el debate. Eh, Normativas o regulaciones dinámicas deben estar en el marco de lo que suceda a nivel internacional, justo porque ya no hay barreras geográficas y tú ya no puedes tener aplicaciones restrictivas a una sola región geográfica. No sé, por lo que yo en este momento, más que hablar de regulación específica en este momento, como lo decía Ale, yo estaría hablando de diseño de una agenda digital en materia de política pública. Es decir, sentar los principios básicos de hacia dónde queremos ir como país de acuerdo a nuestro sistema legal, jurídico, cultural, económico, hacia dónde queremos ir para que en base a eso entonces después se vengan las regulaciones o las normativas. Pero lo primero es sentar una agenda digital. En este momento no tenemos una agenda digital que ni siquiera que haya incorporado lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio en el capítulo 19 de Comercio Digital, que se refiere a componentes como el libre flujo transfronterizo de datos entre la región, la no localización forzada de servidores, la firma electrónica, la responsabilidad de intermediarios en la moderación de contenidos. A ver, llevamos no sé cuántos años llevamos de haber firmado el tratado y en este momento, que son 3, de la entrada en vigor, no hemos podido implementar o hacer las normas o los acuerdos, las gestiones internas que nos permitan cubrir los compromisos a los que los compromisos hechos en el tratado, en el capítulo de comercio digital. Entonces, lo primero es definir una agenda digital y sobre todo en materia de nuevas tecnologías.
hacia cuáles son esos principios y ya después estaremos regulando, también viendo qué pasa de manera internacional. Pero lo primero es establecer una agenda de política pública en materia de tecnologías emergentes tipo inteligencia artificial y Web3, blockchain, Web3. Maestra, y dentro de este contexto, pues es evidente que nos va a afectar a muchos de los usuarios y a muchos sectores que están relacionados. ¿Cómo podemos asegurarnos que estas voces puedan participar, sean escuchadas, pero sin politizar o sin llegar a ese punto quizá en donde sea controversial, sino que sea realmente el sector social siendo escuchado? Bueno, al final de cuentas todo queda en la participación, ¿no? En la participación que siempre tengamos y en cómo exijamos a nuestros gobernantes, en estos, este foro es un foro, es un ejemplo de cómo podemos hacer eso. El intercambio de ideas, escuchar qué está sucediendo en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en X o Y ambientes, áreas de desarrollo, compartir ideas, hablar y participar de las áreas o de los foros de Parlamento Abierto, por ejemplo, o de otros foros donde podamos exigir a nuestros gobernantes y a nuestros oficiales de gobierno cuáles son las líneas que debemos tomar, ¿no? Entonces creo que no es una tarea sencilla, pero yo sí creo mucho que en el componente de participación ciudadana y rendición de cuentas hay muchas formas de rendir cuentas. Este foro de debate es una de ellas. El intercambio de ideas, el intercambio de qué es lo que está sucediendo, partnerships, contactos, esto yo creo que es uno de los mecanismos entre muchos otros. Maestra, a lo mejor voy a hacer una pregunta un poco incómoda, pero creo que es necesaria. ¿Y consideras que es momento de pensar en hacer una agenda digital cuando tenemos un poder ejecutivo que promueve tianguis donde se venden piraterías y que a lo mejor no entiende en sí mismo la implicación que esto tiene? ¿Y no sería mejor esperar otro momento donde pueda haber una agenda continua con mucho más entendimiento de la situación actual? En este momento, de acuerdo a lo publicado, hay una estrategia de inteligencia artificial que no cumple las necesidades de desarrollo social y económico del país, es otra cosa, pero sí hay una agenda. Em, eh, lo que sí tenemos que tener es una agenda que sí cumpla con las necesidades económicas y de desarrollo que tiene la sociedad mexicana. Y justo era un poco lo que mencionaba antes y lo que decía Ale, cuando ella entró a la estrategia, le tomó 2 años, después, una vez que tomó el puesto, le tomó 2 años desarrollar su estrategia, armar su equipo, desarrollar su estrategia y le quedaban 4 años para implementarla. Si esta iniciativa deriva en un documento de recomendaciones con la que el siguiente coordinador de estrategia o la siguiente persona ya obtenga algo de dónde partir, puede ahorrarse un año probablemente, o tomar las bases. Podrá tomarlo o no, pero al menos ya hubo un trabajo previo consensuado. Correcto. Por eso creo que sí, justo estamos en el momento adecuado, justamente en este momento estamos en el momento adecuado, porque queda un año antes del que entre el nuevo gobierno. Supongamos que le toma 1 año y medio o 2 hacer una agenda digital. Estamos hablando de 3 años mínimo sin tener una agenda digital actualizada o un marco de política pública en materia digital. Y esto no lo podemos, o sea, son 3 años. Para el sector digital, esto es una eternidad. Una Es eternidad. correcto, muy interesante. Y regresando a la idea del Parlamento abierto, ¿cómo podríamos lograr que esta iniciativa de Parlamento abierto se convierta en una plataforma sólida que refleje el contexto económico y social del país en el Congreso? Vuelvo a lo mismo, la participación en las mesas y no solamente, y también como apoderarnos nosotros de esa iniciativa, no solamente esperar a que desde el Congreso se hagan estas mesas.
ir haciendo debates que eventualmente contribuyan, hablen, referencien, participen, alimenten ese debate, ir tomando este marco como nuestro para también proponer, debatir, hablar, sugerir. Yo creo que esta iniciativa del Parlamento Abierto o puede ser, es tan frágil puede ser tan frágil como tan fuerte. Esto va a depender de nosotros y si le dejamos el liderazgo a algunos pocos, eso es como siempre, algunos pocos, eso puede que avance, puede que no, sobre todo porque hay cambios en el poder legislativo, entonces no sabemos, así es la política, no sabemos cómo van a quedar esos cambios, y si ese liderazgo pues no continúa, se caerá, y si continúa, bien, pero más bien creo que depende de nosotros que esta iniciativa logremos aterrizarla con la participación de todos. Maestra, creo que aquí hay cuestiones muy, muy interesantes. Creo que desde el punto de vista, o sea, ¿cuál consideras, y aquí a lo mejor es una pregunta más personal, pero ¿crees que deberíamos de empezar por rellenar esos huecos donde no hay legislación a través de los cuerpos normativos actuales? Porque pues ya tenemos enfrente cuestiones complicadas en temas de privacidad, complicadas en temas de uso de imagen de las personas, complicadas en tema de, híjole, de los coches autónomos, los vehículos autónomos. Me gusta mucho la pregunta de Lourdes respecto de, bueno, o sea, al final no nos podemos terminar de poner de acuerdo en temas de propiedad intelectual, quién es el autor de una obra, porque para cuando la inteligencia artificial generativa genera una bella obra, dices, no, pues yo fui el que le puso el comando, no el prompt. Pero ¿qué pasa si esa misma inteligencia artificial genera un daño? Entonces, ¿también es tuyo el daño o es del desarrollador? O sea, todavía tenemos muchos debates un poco, pues, inconclusos, pero ya hay cosas donde ya hay afectaciones reales directas que son innegables y que de pronto es claro que no había una previsión hace 5 o 10 años. Por ejemplo, el deepfake, el uso de imágenes de personas muertas, que de alguna forma hay un vacío legal. Es decir, oye, ¿quién puede oponerse ante un derecho personalísimo como el uso de imagen? Pues Tomás su titular. Oye, los hijos o la herencia, pues no, realmente es un bien intransmisible. Entonces, debates como estos se van a presentar en muchas áreas y no sé si de pronto haríamos mal en pensar que hay un supercuerpo normativo que va a regular todo y con eso ya se curan todos los males, o más bien tenemos que empezar a pensar dónde están esos huecos para empezar a llenar esos vacíos que se están presentando, no que se van a presentar, que ya se están presentando actualmente. No, completamente coincido. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que debes ir atendiendo las cosas de manera paralela. Un poco lo que está sucediendo ahorita de manera magnificada con todos los ejemplos que tú ponías y que todo el mundo experimenta o entendemos más, ya venían sucediendo con la era de las plataformas digitales y la web 2. Un poco el comercio electrónico, el intercambio entre redes sociales, ¿no? Ya había bullying, ya había eh, eh, ciberacoso, qué sé yo. Ahora se están magnificando porque las tecnologías emergentes son más potentes, ¿no? Y son más rápidas y tal cual. Pero yo coincido contigo, más que empezar a poner regulaciones sin entender cómo pasa, yo también creo que debemos tener una reingeniería del modelo institucional gubernamental justo porque la tecnología ahorita toca todos los sectores, toca el sector de salud, el sector económico, el sector educativo y todos ahora están vinculados. Antes era más difícil ver cómo estaban tan interrelacionados, pero ahora definitivamente el intercambio de datos, lo que tú decías, ¿no? Las deepfakes y el uso de imagen a través de herramientas de inteligencia artificial, con mensajes electorales, no sé, todos los cambios están sucediendo de manera mucho más acelerada y entonces creo que esto debe ir sucediendo en cuestiones paralelas. Desde mi punto de vista, no solamente debe haber otro órgano regulador,
al que lo tengas ahí en una administración, le des todo el poder del mundo. Mencionaban antes, podría llamarse IFT o podría llamarse INAI, y que después les quites todo el poder porque ya cambió una nueva administración y ya los minimizaste y les quitaste poderes administrativos, sino más bien debe ser un total de una reingeniería gubernamental, así como la tecnología nos está reinventando o haciendo una reingeniería de nuestras vidas. Nuestros modelos de gobernanza también deben sufrir un modelo de reingeniería total, aunado a otras normativas, regulaciones, diálogos, identificación de cómo estos riesgos pueden irse minimizando, pero no cae en una sola actividad ni en un solo regulador. O sea, si creemos que formemos ahora el regulador de la inteligencia artificial y ahí se van a resolver todos los problemas, pero si está a la par de Hacienda o de Educación, donde no se hablan, donde hay una descoordinación institucional total, va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que atravesar un proceso de reingeniería gubernamental. Ese es mi punto de vista. Justo para que todos estos temas que abarcan la tecnología, donde la tecnología es un paraguas, pues queden contemplados y estemos hablando en materia de ciberseguridad. Yo creo que va por ahí. Cuéntanos un poco, y voy a regresarme al slide porque corresponde ahí. Cuéntanos un poco cómo si formamos parte de la iniciativa privada, si tenemos un interés personal, si somos expertos en un tema, si creemos que hay huecos, cómo participar en proyectos como ANIA, donde a lo mejor tenemos algo que aportar, cuál es el método, cuál es la vía, cuál es la forma para sumar. Es decir, a lo mejor parece que algunas de las preguntas que planteo son críticas, pero no, al final la intención es abrir el debate, platicar y decir, o sea, reflexionar respecto a la necesidad real que tenemos en este momento de ser activos, ¿no? De poder opinar, de estudiar, de tener una opinión informada, porque también creo que da bastante coraje escuchar a veces en ocasiones gente llevando, regulando cosas cuando ni siquiera lo entiende, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca se requiere la participación de todos, sobre todo de los que les interesa o les afecta el curso de las regulaciones o las legislaciones futuras. ¿Cómo formar parte de esto si es nuestra voluntad? Sí, mira, yo probablemente tendría la misma pregunta. Yo en este momento veo a esta iniciativa como, repito, es una semilla que puede ser tan fuerte o tan débil como nosotros la hagamos. En este momento, Ania es tan chiquita y está tan early, en una etapa tan temprana de desarrollo, que lo único que hemos podido lograr ahorita es pues hacer este trabajo de colaboración con la UNESCO y hacer estas mesas de trabajo, que es como la primera ventana. Pero entiendo y puede haber, y esto van a ser de las ideas y del debate que se dan, pueden haber muchos otros mecanismos de colaboración que vayan fortaleciendo ese diálogo y que vayan fortaleciendo esta relación entre todos los actores. Estas mesas de trabajo, no voy a decir que son las únicas, en este momento son las únicas que tenemos, pero estamos abiertos a muchas otras oportunidades. Ya por ahí algunas cámaras de comercio como la Caniet se han acercado a tratar de ofrecer, de organizar foros en el marco de la ANIA para hacer este intercambio de conocimiento, de experiencias desde el sector privado, ver cómo se incorporan al debate de la ANIA. De los documentos que vayan surgiendo, creo que es muy importante también no solamente asistir a un debate, alzar la mano e irse y vender lo que hace tu empresa e irte, sino también revisar y participar de los documentos y de las ideas o de los consensos que se vayan generando. Lo que ha sucedido en foros como no estoy diciendo Ania en pero en otros muchas veces sucede, la gente participa de las conversaciones cuando son presenciales, orales, pero al momento de revisar los documentos y de proponer una revisión del análisis del documento más
más específico, pues ya no hay tantos, ¿no? Que participen en la consulta pública. Y de eso se trata, ¿no? De poner la presión, de poner, de hacer estos foros. Las mesas de trabajo para mí es como el primer mecanismo que existe, pero pueden haber muchos más. Y que además a lo mejor yo en este momento no los esté contemplando, pero bienvenidos, y de verdad lo digo, bienvenidos a todas aquellas ideas de colaboración. Tú ayer lo mencionabas, Ricardo, muchas veces no es esperar a que me llamen para ver, ah, necesitan de mí, entonces sí voy y ya te ofrezco y entonces me consideraron. Muchas veces es tocar piedra y estar detrás de la gente, de decir, oye, no me contestaste, oye, pero vi que hiciste esto, oye, pero aquí estoy, oye, pero tal, oye, pero mira, te ofrezco esto, oye, pero podemos hacer esto. No, muchas veces es desde, o sea, yo que voy y ofrezco, en lugar de estar esperando que no, los equipos a veces son tan pequeños que no hay capacidad para abarcar sobre todo las necesidades de todo un país, pero si estos espacios, espacios de apertura, por muy pequeños que sean, se abren, creo que hay que aprovechar y hay que irlos haciendo más grandes y más fuertes, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las ideas, recomendaciones de cómo podemos fortalecer este mecanismo dentro del Congreso y sobre todo abrir la participación. Bienvenidas todas las ideas. En este momento real, lo que yo puedo decir es las mesas de trabajo, participen. No sé qué tan, Ale dijo, las vamos a anunciar próximamente, pero puede haber muchos otros mecanismos de participación. Y eso es lo que estamos también tratando de identificar en establecer colaboraciones con organismos internacionales y otros entes. Maestra, Eh, muchísimas gracias. Están preguntando aquí en el chat si nos puede repetir la ruta para colaborar con Ania, por favor. Claro, hay una página que se llama ania.org.mx. Ahí se van se va a poner la información de cuándo se llevarán a cabo las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo van a ser en línea. Necesitamos, obviamente, va a haber un proceso de participación, pero también van a ser procesos, bueno, van a estar abiertas para que todo el mundo lo escuche, recibir comentarios en línea, eso es muy importante. Probablemente empiecen en la segunda, tercera semana de septiembre, están definiendo las fechas, pero a través de ese medio pueden estar dándole seguimiento muy puntual. Muchas gracias, sí, sí. Gracias. La verdad es que creo que la importancia de esta plática es justamente conocer que hay una ruta, que hay una iniciativa por parte de quien debe hacerlo, en este caso, que es una senadora y un grupo que está con interés de participar y de invitar a la participación a quienes deben de participar. Así que yo lo que les diría a los 182, aparte de mi persona que estamos aquí, es pues si no participas, luego no te quejes, ¿no? Gracias, Sisi, por abrirnos la invitación y por estar aquí hoy presentando esto, porque al final, no se trata de tener todas las respuestas, nunca se trata de eso, sino más bien de hacer las preguntas correctas. Totalmente, totalmente. Los invito a participar. eh, Hay muchos órganos ya participando, órganos autónomos, INAI, IFT, UNESCO, Embajada del Reino Unido, y entre más gente, mejor. Muchísimas gracias por el espacio, Ricardo, Jacqueline, gracias. Un honor, sí, sí, gracias por estar con nosotros. Eh, y poco más, la verdad es que no se pierdan ninguna de las sesiones, todas van a quedar grabadas, creo que todas han tenido un valor absoluto. Y bueno, pues gracias. Y si nos quedan más preguntas que respuestas, pero estamos en un buen camino, creo. Perfecto. Muy bien, pues muy buena tarde en el resto de las sesiones y quien quiera entrar en contacto conmigo o con la Ania, ahí están mis datos, mi Twitter es @ccmpm y por ahí pueden contactarme o bien mi correo electrónico lo pueden conseguir a través de ti, Ricardo. Con muchísimo gusto, así lo haremos. Muchas gracias, sí. Y a Muchas todos, gracias, Titi. Gracias, hasta luego. hasta luego.